no te cuides la boca. A usted le han venido diciendo, cuídate esa boquita que te la va... Y yo vengo a contradecir 40 años que usted tiene oyendo eso, 50 años que usted tiene escuchando que se cuide la boca, 20 años desde que usted nació que le están diciendo, cuídate esa boca, cuídate esa boca. Yo vengo a decirle a usted, no se cuide la boca. Hay otra cosa que tenemos que cuidarnos que no es la boca. Santiago, el hermano de Jesús, dijo que la boca es tan peligrosa que es como un pequeño fuego que puede encender todo un bosque. Pero la razón es que Santiago está tratando de explicar lo que es la lengua. Pero el problema no está en la lengua. Si usted puede agarrársela, hágalo. Si usted tiene la mano sucia, no lo haga. Pero el problema no está en la lengua. No es la lengua que nosotros tenemos que cuidarnos. Yo quiero, a través de los próximos minutos, analizar con ustedes, basado en mi experiencia que acabo de compartirle y en la experiencia de usted, si usted se pone de acuerdo conmigo, que muchas veces lo que nosotros terminamos diciendo, hace mucho que eso empezó, lo que ahora fue que salió, y no empezó en la boca, realmente empezó en el corazón, y no es la boca que nosotros tenemos que cuidarnos, lo que tenemos que cuidarnos es el corazón. Pastora, ¿en contra de qué tenemos que cuidarnos? ¿Qué es aquello que nosotros tenemos que cuidar del corazón? Y quiero dejarle saber, si usted no es cristiano y está aquí, si tú no eres cristiano y no está escuchando en el internet, hoy es un día libre, o sea, tú puedes quedarte escuchando porque este mensaje somos para aquellos que hemos decidido ser discípulos de Cristo, que en un momento dado hemos hecho la oración de aceptar a Cristo como tu Salvador. Pero si tú estás aquí o me estás viendo en el internet, hoy es un día que a ti te toca escuchar lo que Jesús tiene que decirle a los que hemos decidido ser sus discípulos. O sea que aquellos que no son cristianos, hoy van a ver una película de cómo nosotros vamos a hablar entre nosotros aquí. Si tú no lo eres, no te sientas con responsabilidad de llevarte de las reglas que Jesús, o no de las reglas, de las enseñanzas que Jesús dio acerca de cómo cuidar tu corazón o de qué cuidar tu corazón, en contra de qué uno debe de cuidarse. Pero si tú eres cristiano, entonces hoy esta enseñanza es para ti, para que tú pongas atención como nosotros y en contra de qué fue una de las primeras cosas que Jesús nos enseñó a que debemos de cuidarnos. Como ustedes saben, Dios tenía una idea de gobernar el mundo, de implantar su reino. Esa idea fue dañada cuando el hombre pecó e hizo lo contrario a lo que Dios quería. Dios le dijo, no comas de la fruta, y el hombre inmediatamente fue e hizo lo que le dijeron que no hiciera. Entonces se dañó, se atrofió la idea, se detuvo el plan de Dios de gobernar la tierra a través de los hombres. Pero Dios nuevamente retoma ese plan cuando llama a Abraham. Abraham se llamaba en este caso y le dice, de ti voy a mandar una semilla, y esa semilla, esa descendencia, ese hijo, ese linaje que va a salir de ti, ese pueblo que va a salir de ti, va a bendecir a todo el mundo. Entonces desde Abraham empiezan varias generaciones hasta llegar a Jesús. Entonces cuando Jesús nace, Jesús dice, yo soy de la semilla, de la simiente de Abraham. Entonces Jesús viene para volver a reconectar lo que se había perdido en el principio, que era el reino de Dios, era el gobierno de Dios en el corazón del hombre, para que Dios, gobernando el corazón del hombre, el hombre pudiera gobernar su entorno y todo lo que en él pudiera tocar con sus manos. No sé si me estoy dejando entender. Entonces cuando Jesús llega a restablecer el plan de Dios, una de las primeras cosas que hace es que dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya llegó. Y eso parece bonito, pero en realidad es un insulto. Lo que él está tratando de decir, arrepentirse quiere decir cambien de mente. O sea, Jesús inició su discurso diciendo, ¿sabes qué? Cambien su manera de pensar. Todo lo que a ustedes le han enseñado está incorrecto, porque ahora llegó el gobierno de Dios a la tierra, el reino de los cielos, y lo que yo vengo y lo que traigo es de la manera en que ustedes debieron de pensar, debieron de actuar, debían de tener su corazón. Arrepentirse quiere decir cambiar de mente, cambiar de parecer, cambiar en el corazón.
Cuando él inicia ese mensaje en Mateo capítulo 4, en su capítulo 4, luego se desplaza y dice que Jesús, al ver la multitud, cuando él dio este anuncio, todo el mundo empezó a acercarse donde él. Y cuando él vio tantas personas, subió a un monte, que es lo que le llaman el Sermón del Monte. No sé si usted lo ha escuchado. El Sermón del Monte, entonces, Jesús empieza a hablar de las bienaventuranzas. Bienaventurado aquel que es pobre en espíritu, porque para ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurado eres tú cuando por mi culpa te vituperen, hablen mal de ti mintiendo, porque tuyo es el reino. Y empieza a decir qué es la vida en ese reino, qué sería la vida de aquellos que deciden entrar a ese reino. Cuando aquellos que deciden seguirlo, lo que le llaman sus discípulos, entonces Jesús empieza a enseñarle de Mateo 5, capítulo 5 al capítulo 7, Jesús empieza a hablar de cómo tenía que ser la vida de aquellas personas que entraran a su reino. Y en el capítulo 5 Jesús empieza, y lo primero que Jesús empieza a hablar con ellos es acerca del enojo. Le dice: a ustedes le dijeron que no maten, mas yo les digo a ustedes que si alguno de ustedes se enoja contra su hermano en su corazón, es como si ya lo hubiese matado en el reino de los cielos. Está subiendo una barra más. O sea, Jesús le está diciendo: a ustedes le han dicho que no tengan malas acciones, que no vayan a destruir el cuerpo de las personas. Mas yo les digo a ustedes que cuando ustedes piensan mal y se enojan contra su prójimo en su corazón, ya es como si lo hubiesen hecho para mí. Él está, diga conmigo, cambiando el orden. Antes la gente se fijaba de lo que estaba afuera, de las acciones de las personas. Jesús está preocupado del corazón de las personas. ¿Sabe por qué? Porque eventualmente cuando usted se enoja en su corazón, Jesús sabe que usted terminará matándolo afuera. Entonces, en vez de estar preocupado con lo que usted hará afuera, vamos entonces a preocuparnos de su corazón. Porque si arreglamos su corazón, si entendemos lo que está pasando con usted en su corazón, usted ya ahora no hará tanto daño afuera. No sé si me estoy dejando entender. Jesús empezó a enfocarse en el corazón. Él dice: en este nuevo reino no se trata del exterior, se trata del interior, se trata de tu corazón, se trata de lo que está pasando dentro de ti, de las emociones que pueden boicotear y controlar tu vida y llevarte a hacer cosas que realmente no son de acuerdo con el gobierno de Dios en la tierra. Lo primero que Jesús empezó a decirle a sus discípulos, a decirlo a nosotros, los que hemos decidido decirle: Señor, decirle: tú eres mi Señor. Aquellos, si tú no eres cristiano, hoy es tu día, tú estás fuera. Esto no tiene que ver contigo, pero si nosotros, los que hemos decidido ser discípulos de Jesús, tenemos que cuidar nuestro corazón del enojo, porque la emoción del enojo, la ira, es cuando nos enfadamos, cuando nos sentimos como que se nos salen los apellidos, como dicen, no, hoy se levantó con el apellido encima. No ha oído eso usted. Y es como excusa que ya buscamos: no, ese soy yo. O cuando esa mujer está así, cuando ese hombre está así, nadie se le acerca. Eso es el enojo. Ahora, ¿qué es el enojo? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que produce el enojo? ¿Y por qué el enojo es tan peligroso? Que era el primer punto en el mensaje de Jesús. Era el primer punto en su discurso. Uno de los primeros primordiales para Jesús hablar de ellos. ¿Por qué? Recuérdese que las semanas antepasadas aprendimos que todas las relaciones se forman, ¿dónde? En el corazón. Se forman en el corazón y se destruyen en el corazón. Entonces, el enojo directamente afecta nuestro corazón, porque nosotros nos enojamos y el enojarse es simplemente el resultado de no conseguir algo que nosotros queremos. Si usted tiene un niño, usted sabe inmediatamente lo que eso significa. Usted no le da al niño lo que ellos quieren y ya usted lo tiene enojado. Pero no solamente como niños, sino como adultos. Cuando nosotros nos enojamos por algo que nosotros entendemos que debe de ser así. Si usted alguna vez le ha dado hambre, sabe que cuando usted tiene hambre se enoja fácil. Que los sinceros digan amén.
Ya cuando mi esposa está muy enojada, ella no está aquí, yo puedo hablar de ella. Ya yo le digo, tú necesitas un sneaker. Como que tienes hambre. Pero todos somos así. Lo que pasa es que cuando nos enojamos, nosotros creemos que es el derecho, que nos toca. ¿Por qué? Porque no solamente es algo que queremos, en lo que queremos podemos también incluir, es algo que nosotros merecemos. Cuando usted cree que usted merece que esa persona lo trate de esa forma, cuando usted merece que esa persona nunca se haya ido y le haya roto el corazón, cuando usted merece que esa persona le haga el favor, cuando usted esperaba que esa persona lo tratara bien y esa persona no hace lo que usted quería, y no solamente lo que yo quería, sino lo que yo creo que me merecía, hay que tenerle miedo, porque ahora usted quiere agarrar a la persona por el cuello. No solamente lo que queremos, sino también lo que nos merecemos. Por eso es que se entiende por qué la persona cuando se enoja cree que está justifica todo lo que hace, porque ellos creen o creemos que nos merecemos. Yo le dije a la persona, y aquí es que viene, yo le dije, tú tienes que hacer eso porque esa es parte de tu contrato. Tú no te puedes enojar porque yo te lo pida, sino tú sabes que. Entonces yo creía que merecía que él me pusiera atención. Yo creía que él merecía que él corriera cada vez que yo lo llamara, y como él no lo estaba haciendo, yo entonces dice, él no me está dando lo que él me merece, y eso empezó a enfadarme, empezó a molestarme. Y realmente usted sabe el resto de la historia. Porque las personas que son dominadas por el enojo, o que dejan que el enojo le domine su corazón, son aquellas personas que no consiguen lo que ellos quieren. Inmediatamente, desde que nosotros no empezamos a conseguir lo que nosotros queremos, el enojo empieza a tomar control de nuestro corazón. Y lo terrible no es lo que el enojo toma el control de nuestro corazón, sino lo que viene después, lo que hacemos nosotros. Cuando hay muchas personas que ya están tan enviciadas con enojarse que no hacen nada hasta que ellos se enojen. Cuando se enojan hacen todo. Ellos limpian la casa de enojo, ellos arreglan las cosas de enojo, consiguen una energía porque ya están enviciados a permanecer en el enojo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El enojo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Porque si algo yo lo quiero y si lo merezco y tú no me lo das, entonces este es el sentimiento que tiene la persona que está enojada. La persona dice, con todo lo que hace, dice, tú me debes. Tú me debes. El enojado siempre cree que el que le hizo lo que le hizo le debe algo. Hay algo que no le está dando. El enojo incluye la voluntad de herir a quien nos debe. O sea, yo me enojo con Belkis y mi sentimiento es, Belkis, tú me debes algo. Yo estoy enojado porque tú hiciste algo que me disminuyó. Por ejemplo, un ejemplo, solamente por decir. Si Belkis sale y empieza a hablar de mí, a decir cosas que no son de mi persona, a dañar mi reputación, ¿qué usted cree que es lo que pasa con mi corazón? O sea, yo me enojo, ¿por qué? Porque yo siento que ella está robándose mi buena fama, mi buena reputación. Porque cuando ella sale, entonces ella hiere mi corazón porque me está quitando la buena imagen que otro tiene de mí. Por eso es que usted está enojado con su vecina, porque ella empezó a chismear de usted y usted siente que ya la otra vecina no la ve igual porque la del lado suyo empezó a hablarle mal. Y usted siente que ella le quitó su reputación. Ahora ella le debe el excusarse con usted porque habló mal de usted. Otra cosa es cuando usted está trabajando y usted cree que merece una promoción y el jefe no le da la promoción. Llegó el momento, todo está en orden, es usted la próxima persona. Usted ha trabajado lo suficiente, usted ha estado ahí para la compañía, ha hecho todo lo que se le pide y en el momento de la promoción se lo dan a Julián, no se lo dan a usted. Usted quiere agarrar al jefe y decirle, tú me debes esa promoción, porque yo he estado aquí todos los días. O la esposa, o el esposo. Cuando usted hace un mundo de expectativas y las personas no lo hacen, usted siente que le deben algo. Y cuando sentimos que nos deben aquellos que queremos, entonces nos enojamos. Y el enojo empieza y quiere herir a quien nos debe. Quiere hacer que el otro sienta el dolor que te causó eso que te quitaron.
Por eso es que hay muchas personas que es tanto el enojo que tienen contra alguien que lo dañaron, que lo atrofiaron cuando era niño, que se vuelven hasta asesinos en serie. Y lo que ellos están tratando de hacer es que pague quien lo hizo herir. Y en cada persona ven a quien lo lastimó a ellos y quieren vengarse de todo el mundo. Porque el herido quiere hacer que aquel que lo hirió pague por lo que hizo. No sé, usted no lo ha oído, usted no ha oído esa manera. Así es que nosotros hablamos. No, lo que yo quiero es que ella pague por lo que me hizo. Que pague por el dolor que me causó. Que pague por las cosas. Entonces, usted ve que el lenguaje es como de deuda, de transacción. Es como si fuera algo de dinero, como si se estuviera hablando. El que me la hizo. Usted no lo dice tan tranquilo. A mí el que me la hizo me la paga. Porque nosotros queremos herir a quien nos debe, con quien estamos enojados, para que la deuda sea pagada. Y eso fue lo que yo dije. Cuando el hombre empezó a hablar así, yo le dije a mi esposa, él se lo merecía. En otras palabras, él me la debía a mí. ¿Lo ve? Ahí entonces yo analizando, yo dejé que cosas que habían pasado antes con él se me entraran en mi corazón. Y esta llamada de ahora, cuando yo y él hablamos, fue lo que le puso la fresa, así es. O no sé si el cherry, a la piña colada virgen. Cuando él me habló así, ya yo reaccioné, pero no fue ahí que empezó. Cuando yo me di cuenta que ya las cosas, las conversaciones previas, los tratos previos que habíamos hecho, yo lo había dejado que escalara en mi corazón. Y cuando llegó el momento que el enojo ya no podía más, entonces yo le tiré el teléfono a él. Porque ya él me la debía. Él se lo merecía. Cuando yo le dije así a mi esposa, 2 días después, yo empecé a analizar y dije, wow, lo que pasó ahí era un reflejo de lo que venía pasando, de cosas que yo no fui resolviendo en mi corazón. Y esto fue lo único que vino a revelar lo que ya estaba adentro. Entonces yo deduzco lo siguiente, que la explosión del enojo nunca viene simplemente por incidente. Nunca viene por el incidente. Yo exploté al colgarle el teléfono. No fue porque en ese momento él no quiso hacer lo que yo le pedí. Es que ya eso había un historial acumulado. ¿Qué tal si tantas cosas que nos han venido pasando a nosotros es que han venido llenando nuestro corazón de enojo? Y por eso nosotros nos hemos convertido en personas que somos como bomba. Donde quiera que alguien nos hable es como ponernos fuego y explotamos. Pero estamos con nuestro corazón cargado por cosas que no hemos resuelto. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Teresa? Es que cuando las personas, alguien me debe, me hiere y yo estoy enojado contra esa persona y esa persona me debe porque me quitó mi inocencia, me robó, me mintió, me maltrató, me pegó cuando no debía, no me dio lo que yo necesitaba, no estuvo ahí para mí. Entonces él se siente con culpabilidad porque no fue mi papá o no estuvo presente en los días que yo quería, en los cumpleaños. Ahora él me debe porque no estuvo ahí y él tiene culpabilidad. Esa es otra que vamos a hablar en los próximos domingos. Pero ahora él me debe a mí porque no estuvo en las fechas más importantes para mí. Entonces ya, yo estoy enojado con mi papá. Yo estoy enojado porque él nunca estuvo ahí. Estoy enojado porque no me dio cuando yo lo necesitaba. A veces se me salían las lágrimas porque cuando más quería a alguien que me diera apoyo, él no estuviera. Entonces ahora él me debe. Entonces estamos enojados con él. Él es que nos debe. Pero tantos cultivamos ese enojo, mantenemos ese enojo en nuestro corazón, como aprendimos el domingo pasado, que todo lo que entra al corazón
crece, ya ese enojo empieza a crecer, esa deuda que tenemos, que Él tiene contra mí, empieza a crecer. Y el problema del enojo no es que el padre tuyo te debe, sino que tanto tú estás enojado que tú empiezas a tratar a todo el mundo como que ellos te deben. Un niño que nunca le dieron atención, le van a deber la atención en su casa, y cuando vaya a la escuela va a querer que todo el mundo le ponga atención a ellos, porque el enojado, todo el mundo es un deudor para un enojado. El enojado quiere que todo el mundo sienta lo que él está sintiendo, que todo el mundo pague por el dolor que le está pasando. No sé si usted se ha encontrado con alguien así, o por lo menos si usted ha estado en algo. Y mucha gente, lamentablemente, se matan a sí misma en un momento de enojo. Aceleran el carro, tienen un accidente, hacen un desastre, matan a alguien en su familia, porque ellos en el momento de enojo no piensan, porque lo que el enojo hace es que destruye las relaciones, porque si usted me debe, usted tiene que pagarme, y hasta que las cosas no estén claras con nosotros, va a haber daños entre nosotros. Ahora bien, siendo que el enojo es tan peligroso y destruye las relaciones, ¿habrá solución para eso? Años después que Jesús habló de esto, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en los Filipenses, en Efesios, perdón. La iglesia de Efesios es una iglesia que era una ciudad parecida a la de Nueva York, una ciudad con muchas entradas marítimas, mucho comercio, personas con dinero, con buena posición. Y el apóstol Pablo le quiere escribir a ellos para que esas personas puedan manejar esta situación, esta emoción que controla su corazón y está dañando, infiltrándose en todas sus relaciones. Y el pastor Pablo le escribe a los efesios y le dice la siguiente cosa, le dice: abandonen toda, ¿qué dice? Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y forma de malicia. O sea, usted ve la progresividad: amargura, ira, enojo, gritos. Se parece a la casa de uno a veces, ¿no? Dice gritos, calumnias y toda forma de malicia. Malicia es el mal en el corazón. Cuando usted esté enojado, usted a veces no hace. Es más, dice: pastor, pero los ejemplos que usted ha dado no van conmigo. Yo no soy una persona así. Pero si usted guía en la ciudad de Nueva York y hay mucho tráfico y alguien se le mete delante, hay veces que dice: ¿qué será ese? Le hace Mateo 5 para que usted vea lo que Jesús dice de las personas que llaman al delante estúpido cuando se le corta. Y el enojo, cómo nos lleva el mal que tenemos en nuestros corazones, expresarlo. Hay mucha gente que muchas veces a mí me han dicho que yo soy número uno en la calle, pero lo único que no me lo dicen con ese dedo, me lo dicen con otro. Yo digo: yo soy número uno y me alegro. O sea, no lo sabía. Y quizás usted también le ha dicho a alguien. Cuidado, Pablo dice: abandonen toda amargura, ira y enojo. Nosotros siempre justificamos la razón por la que estamos enojados. Muchas veces decimos, es fácil para Pablo decir abandonen todo enojo, porque él no sabe que mi esposo me dejó, él no sabe que el esposo la dejó a usted, o que su padre la abandonó. Es fácil para él decir abandonen todo enojo, pero él no ha vivido lo que nosotros estamos viviendo. Cuando usted habla con alguien que esté enojado, esa persona va a buscar 1000 razones por las que su enojo es válido. Pastor, él no sabe que yo estoy enojado porque me mató a un hermano, me mató a mi papá, o hizo lo que... O sea, cuando usted habla con el enojado, él tiene 1000 razones por las cuales él puede sostener su enojo. Nosotros buscamos formas
para excusar. Muchos de nosotros decimos, tuvimos que criar nuestros hijos solos por la ausencia de la persona con la cual estamos enojados, con la persona que no estuvo ahí. Y si usted sienta a alguien, casi lo convence, y la otra persona de un momento dado dice, sí, es verdad, tú tienes razón, vamos a buscar ese patán y vamos a hacerle algo. Porque nosotros, el que está enojado, lo primero que se pone de su lado es, y se siente, es que él es una víctima. Nos creemos que somos víctimas. Somos víctimas de él que nos hirió, víctimas del que no nos dio lo que necesitábamos. Y en realidad por eso es que nos sentimos con derecho de hacer que el otro pague por el dolor. El problema de ser víctima es que las cosas, nosotros nos ponemos como víctimas cuando las cosas no salen como nosotros queríamos. Las cosas, somos víctimas. Y entonces cuando nos convertimos en víctimas, las víctimas no tienen poder. Nos sentimos que no tenemos poder sobre aquel que nos hirió y aquel que nos dañó, que se fue y nos engañó. No tenemos... Y cuando tú te pones en el lado de víctima, no tienes poder sobre tu vida. Y lo único que las víctimas pueden hacer es reaccionar. Por eso es que uno deja que el enojo gobierne nuestro corazón y reaccionamos a favor de eso y hacemos el mal, hacemos el daño, porque al sentirnos que somos víctimas, entonces lo único que hacemos es reaccionar tal como víctimas. Pero ¿sabes qué? El problema de las víctimas es que las víctimas siempre tienen una excusa. Y siempre aumenta con nuestra justificación. Y decimos, no, es que él me debe, él me hizo daño. Y siempre tenemos una excusa. Pero después de todo, es verdad, porque la persona nos debe. Y si nos debe, tienes que pagarnos. Y por eso es que justificamos eso. Pero el apóstol Pablo no solamente dijo abandonen. Lo bonito de esto es que no es lo que él dijo, sino quién lo dijo. Porque usted puede decir, Pablo no conoce mi situación, por eso es que él me dice que abandone el enojo que tengo. Pero si usted supiera dónde estaba Pablo cuando escribió eso, entonces usted pensaría mejor antes de criticarlo a él y oiría su consejo mejor. ¿Sabe dónde estaba Pablo cuando escribió eso? Él estaba en una prisión, encerrado injustamente. Él no había cometido ningún crimen, sino que lo habían encerrado porque estaba enseñando a las personas acerca de Jesús. Y estaba encerrado sin culpa y estaba siendo maltratado. Imagínense un preso inocente empieza a escribirle a gente que está afuera. ¿Sabe qué? Abandone ese enojo, deje ese enojo. Él tiene todas las razones para estar enojado y le escribe a personas que estamos sentados ahora aquí en el 2019, que estamos enojados por algunas cosas, porque fulano no nos llamó, porque no nos dieron la atención necesaria, porque alguien se llevó el carro, porque alguien se quedó con la casa. Entonces tenemos un enojo que está comiéndose nuestras vidas, y alguien encarcelado inocentemente, siendo maltratado, nos escribe y nos dice, ¿sabes qué? Deja ese enojo porque tu vida se va a destruir lentamente. Abandona esa ira, deja esa amargura. Y viene y nos da el consejo. No solamente de eso, que cuando nosotros seguimos enojados, mire qué es lo que sucede. Con el tiempo nosotros creemos que la mentira, está bien comportarme de la manera que lo hago o que lo haces. La mentira de nosotros es, duramos tanto tiempo enojados que sentimos que está bien comportarnos de la manera que lo hacemos. Y la razón que nosotros nos comportamos así en el enojo es porque decimos, yo no tengo otra opción. Él me debe, él me hizo eso, esto es lo que yo tengo que hacer. Y la mentira que creemos es que decimos, yo no puedo elegir. Esto fue lo que me pasó, yo no soy culpable de lo que me hicieron. Y la realidad es que si nadie se lo había dicho, yo se lo voy a decir. Y perdóneme, no me perdone, yo se lo voy a decir. El enojo, dele un codazo a alguien, diga, el enojo. Dele más duro y si se enoja, dile, si te enojas, el enojo es una elección. El enojo es una elección. Entonces Pablo dice eso. Lo que pasa es que yo le di la primera parte del verso. Él dice lo siguiente: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Dice,
Y mira lo que Él nos recomienda después, dice, más bien, sean bondadosos y compasivos los unos con los otros. Sean bondadosos y compasivos los unos con los otros. Y ahí, hasta ahí suena. Dice, pero pastor, ¿cómo yo voy a ser bondadoso y compasivo con esa persona que en la cual estoy enojado? No hay forma de ser bondadoso y compasivo a menos que usted haga lo que Él dijo después de la coma. De la coma. Hay una coma que viene ahí. Y aquí es que está lo que nosotros debemos de hacer para combatir con el enojo. Es vivir la vida después de esta coma que dice, perdonándose mutuamente. Si tú me debes, la única manera que yo puedo combatir mi enojo es perdonándote la deuda que tienes. Esa palabra, perdonar, en ese momento Pablo lo dice, y dice esa parte, y hay una coma después de eso también. Hay otra parte de ese versículo. Pero en este momento dice, pastor, pero es que no es fácil perdonar, yo no puedo perdonar, es demasiado difícil lo que me hicieron, mi enojo yo lo voy a mantener, yo decido por él. Y dice, pero ¿qué es perdón al final? Y yo le voy a decir, el perdón simplemente uno lo puede poner, el perdón es la decisión de cancelar una deuda. Entonces la realidad es que existe una deuda y el perdón es la decisión de cancelarla. La realidad por la que existe esa deuda es que cuando nosotros hemos sido heridos, hay un sentido de que algo ha sido tomado de nosotros. Entonces esa persona nos debe. Por eso es que es una deuda. Si alguien no te dio lo que tú merecías, lo que tú querías, entonces tú te enojas contra esa persona, sientes que te debe. Y la única manera que ese enojo se va es cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo te perdono, yo cancelo esa deuda y te dejo libre. Y entonces empiezas a dejar ir. Pero el problema es que nosotros... lo que Pablo dijo, perdone, sería difícil perdonar porque Pablo no conoce nuestra situación, pero Pablo viene y añade algo más después de eso, que ahí es que está lo que a nosotros nos pone en un jaque mate, en un checkmate, que tenemos que perdonar, porque lo que él dice después de esa coma, perdonándonos mutuamente, es lo que hoy yo quiero que usted, si es discípulo de Cristo, se lleve con nosotros. Mire lo que él dice después de esa coma. Dice, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El problema es que yo me enojé con Saul, con la persona que le dije. Entonces ahora yo tengo que perdonar o pedir perdón. O alguien me hirió a mí, o yo tengo que pedirle perdón a esa persona, o esa persona a mí. Pero yo tengo que decidir perdonar a la persona. Porque si Pablo dice, si no la perdono, voy a mantener el enojo va a dominar mis acciones, va a dominar mis reacciones, va a dominar mi corazón, va a dañar mi vida y mis resultados. Ahora, si dice, perdónense mutuamente, entonces si él lo dejara así, entonces algunos de nosotros dicen, bueno, la deuda es demasiado grande, yo no lo voy a perdonar. Él me hizo, bueno, tú lo puedes perdonar a tu esposo porque se fue, pero el mío no solamente se fue, él se fue con otra y me la mudó al lado. La deuda mía es demasiado grande. Pero lo que Pablo le añade es, así, yo quisiera que él no le hubiese añadido eso. Si él no le hubiese añadido, así como Dios me perdonó, muchos de nosotros hubiésemos buscado una excusa para no perdonar a algunas personas. El problema es que si nosotros no perdonamos como Dios nos perdonó a nosotros, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros lo que nosotros hayamos hecho. Cuando alguien te molesta, cuando alguien peca contra ti, recuérdate que tú también has pecado contra alguien. Salomón dijo un día, cuando te enojes porque alguien habló de ti, recuérdate que tú también has gastado un plan de 1000 minutos hablando de otro. Y hoy, lo duro de eso fue que dijo, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Jesucristo. Y la gran idea de hoy, si usted no se lleva nada, para usted combatir con el enojo que es tan dañino,
que es responsable de más de 25,000 muertes en Estados Unidos cada año. El enojo en tráfico, en los hogares, en las calles, el enojo es responsable de más crímenes que cualquier otra cosa. La destrucción que existe es por causa del enojo. Si usted no se lleva nada y dice, pastor, yo sé, hay algo que yo tengo que dejar ir, pero deme algo que yo me pueda llevar y que yo pueda recordarme. Esta es la idea central de esto. Mire lo que Jesús dijo. Si usted no se lleva nada, llévese esto, la gran idea. Dice, porque si no perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre. Tampoco debería decir. Si ustedes no perdonan a otro, Dios tampoco los perdonará a ustedes sus ofensas. O sea, si yo no te perdono a ti, Dios no me perdona a mí. Y si yo no perdono a quien me hirió, el enojo seguirá gobernando mis emociones. Y cualquier cosa que gobierne mis emociones, gobernará mis acciones. Y lo que gobierna mis acciones, gobernará y determinará mis resultados. Lo voy a repetir. Si gobierna mis emociones, gobernará mis acciones. Y si gobierna mis acciones, gobernará mis resultados. Y si gobierna mis resultados, estará gobernando la calidad de vida que yo estoy experimentando en este momento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está tu corazón en cuanto al enojo? ¿Quién te debe o a quién tú le debes que debes de buscar y dar el perdón?